Bendiciones a todos, buenas noches a todas. ¿Cómo están, hermana Maribel, hermana Jay, hermana Jocelyn? Bendiciones, bendiciones a todos. Amén, Buenas tardes para todos. amén, bendiciones. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y vamos a empezar esta clase. Vamos a pedir al Señor que tome el control de este momento, de este tiempo, que su Santo Espíritu nos guíe, que su voluntad se haga en este momento y que sea un momento de edificación para nuestras vidas, que todo se haga conforme a su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, te damos honra y gloria porque tú has permitido, Señor, que nosotros estemos aquí reunidos, listos, disponibles, dispuestos para poder seguir avanzando, Señor, en este proceso de crecimiento. Gracias por una oportunidad más, Señor, de crecer, de equiparnos, de ser enseñados, Señor, para poder avanzar en nuestra vida cristiana, Señor, y también en nuestro ministerio. Te damos gracias, honra y gloria. Te entregamos este tiempo, te pedimos que tu Santo Espíritu tome el control, que tu voluntad se haga, Señor, en este momento. Enséñanos, Espíritu de Dios. Habla a nuestros corazones. Transfórmanos, transforma nuestra manera de orar y danos las herramientas que necesitamos para poder seguir creciendo en ti, Señor. Te damos gracias, honra y gloria por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén y amén. Bienvenidos a este tiempo, a esta clase número 2 de este curso Oración Eficaz y Victoriosa. Vamos a empezar ya el tiempo. A este momento vamos a tomar un tiempo o sea, analizando y viendo las escrituras. Y hoy vamos a ver un tema bien particular acerca de la oración. O sea, y lo hemos puesto como título a esta clase como la oración que nunca falla. La oración que nunca falla, es decir, la oración conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Por supuesto. Y vamos a estar viendo algunos detalles, algunos puntos muy importantes con respecto a la temática del día de hoy y estaremos avanzando. Ok, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver las diapositivas? Confírmenme si las ven. Perfecto. Ok, vamos a ver hoy, como les comentaba, esta segunda sesión, o sea, la oración que nunca falla o la oración, o sea, conforme a la voluntad del Señor. Porque sí hay oraciones que no fallan, hay oraciones que o sea, que siempre y cuando las hacemos, o sea, cuando nosotros nos enfocamos en hacerlas, no hay forma, no hay manera de que no funcionen como tal. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿será que, o sea, todo el tiempo es así esta vida de oración, que yo oro, no recibo respuestas, o sea, el Señor no me contesta, el Señor no me habla? No veo el resultado de mi oración, no veo, o sea, que el Señor lo esté haciendo o lo esté cumpliendo. Y muchas veces la respuesta a estas preguntas está en el hecho de que a veces oramos fuera de la voluntad del Señor. Y aquí vamos a analizar algunos personajes también dentro de la palabra del Señor. Y vamos a estar viendo cómo fue su vida de oración o analizando también, o sea, cómo fue su oración en algunos momentos. Y en base a esto estaremos descubriendo si algunos secretos fundamentales para nuestra vida de oración, lo que nos va a llevar a poder hacer oraciones similares a las de ellos y garantizar el hecho de que podamos tener siempre respuestas de Dios en nuestras oraciones concretamente. Denme un minuto. Listo. Así que hoy es el tema que estaremos tocando prácticamente, o sea, a lo largo de esta sesión como tal. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Vamos a analizar las escrituras para que entendamos un poco el contexto de lo que estamos nosotros viendo hoy, verdaderamente. En Primera de Juan, capítulo 5 versículo 14 a 15. No sé si alguien lo tiene allí y lo quiera leer en otra versión que no sea la Reina Valera. Primera de Juan 5 14 a 15. Primera de Juan 5
los versículos 14 y 15. Si alguien lo tiene, si lo quiera leer. Lo podemos leer de la misma pantalla, ¿verdad? Ok, está bien. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Dice, o sea, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿no? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Realmente, aquí en la Biblia de las Américas dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice cualquier cosa conforme a su voluntad. Si nosotros llegamos a pedir al Señor cualquier cosa, no ha dicho algunas cosas. Está bien claro, o sea, la palabra del Señor dice cualquier cosa conforme a su voluntad. Y aquí estamos leyendo algunas versiones que son versiones que tienen una traducción literal, es decir, que es una traducción original de la palabra. La Reina Valera lo dice, la Biblia de las Américas, que también es una versión que se acerca más a los textos originales, lo dice. Dice que sí, o sea, tenemos esta confianza delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa, pero nos agrega un punto muy importante, dice conforme a su voluntad. Él nos oye. Es decir, que hay oraciones que siempre tienen una respuesta positiva. Y puede ser cualquier oración, pero hay una condición, o sea, tienen que ser oraciones conforme a la voluntad del Señor. Siempre y cuando mi oración se alinea a la voluntad del Señor, yo tengo la garantía de que sí o sí el Señor me oye, el Señor me escucha. Y después dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es decir, que todas nuestras oraciones pueden tener una respuesta positiva de parte del Señor, pero tienen que ser todas alineadas a la voluntad de Dios. Y vamos a entender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos que las oraciones tienen que ser alineadas con la voluntad del Señor, porque muchas veces le decimos, pero es que, no sé, al final es como si yo no tuviera voluntad, o sea, propia. Porque si todas mis oraciones tienen que alinearse a la voluntad del Señor, entonces pues tiene que ser Dios orando a través de mí, ¿no? Todo el tiempo, porque al final de la cuenta, o sea, no puedo tener peticiones propias como tal. Pero vamos a analizar algunas oraciones de algunos hombres de Dios y vamos a entender, o sea, a qué Dios se refiere cuando dice que tienen que ser oraciones conforme a su voluntad. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, que Dios nos diga algo en específico. Hay personas que le hacen peticiones al Señor en cuanto al matrimonio, por ejemplo, que quieren a la persona exacta que el Señor quiere para sus vidas. Y entonces tienen un concepto a veces de la voluntad del Señor, como que el Señor me tiene que revelar que mi esposo se llama X o Y, por ejemplo. O sea, no niego el hecho de que sea posible, por supuesto que sí, puede que lo sea, pero muchas veces vamos a entender que la voluntad del Señor va mucho más allá, o sea, entender la voluntad del Señor en la oración va mucho más allá del hecho que Él nos dé un nombre en específico, que Él nos dé un apellido en específico, de alguien que nos muestre una cara en específico de una persona. Vamos a verlo con el caso de Jabez para que entendamos un poco, o sea, por qué hablamos de que la voluntad del Señor puede ir mucho más allá del hecho que Él nos dé algunos detalles específicos de algo que nosotros le estemos pidiendo en concreto. Lo vamos a estar viendo, pero aquí Él dice que cualquier cosa que le pedimos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que todas las oraciones 100%, el 100% de las oraciones que yo haga conforme a la voluntad del Señor, el Señor me oye. Y también tengo la garantía de que tengo esas peticiones que le he hecho. O sea, tengo el cumplimiento, recibo la respuesta, recibo lo que yo le pido al Señor con respecto a lo que se alinee concretamente a su voluntad. Entonces, la clave es, o sea, pedirle a Dios lo que Él quiere, pedirle al Señor lo que Él quiere. Y vuelvo al punto en el que
pedirle al Señor lo que Él quiere no significa necesariamente que Él me diga nombre, apellido, por ejemplo, en un caso en específico, o que me diga con qué persona me tengo que asociar en un negocio, o cuáles son los pasos exactos que tengo que dar en un negocio en específico. Vamos a entenderlo un poco más cuando vayamos avanzando, pero el Señor solo se compromete a responder claramente al 100% las oraciones y las peticiones que se alineen con su voluntad, las oraciones y las peticiones que se alineen con su voluntad. Así que si yo quiero tener un resultado, o sea, buenos resultados en mis oraciones, quiero que mis oraciones nunca fallen, mi deseo deberá de ser empezar a buscar y comprender cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es la voluntad del Señor? Y vamos a analizar algunas oraciones para que podamos ver, o sea, en qué consiste esto que estamos nosotros viendo en esto. Aparte de esto, también tenemos algo importante, que es que el Espíritu Santo es muy importante, es clave, es lo que necesitamos para poder hacer oraciones conforme a la voluntad del Señor. En Romanos 8, versículos 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Es decir, que no sabemos qué es lo que tenemos que pedir, cómo lo tenemos que pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que hay momentos donde no sabemos qué decirle al Señor y mucho más que todo, o sea, cuando nosotros llegamos a orar por el Espíritu o llegamos a esa llenura del Espíritu, hay momentos donde el Espíritu toma el control. No sé si a algunos o algunas les ha pasado que cuando oras y entras intensamente y profundamente en la oración, hay momentos donde no controlas ni siquiera tus palabras ni tus oraciones, o sea, lo que está saliendo de ti. Hay momentos donde el Espíritu toma el control y empieza a dirigirte. Y hay momentos donde ni siquiera son palabras articuladas que salen de tu boca. Puedes estar diciendo y no sabes por qué no logras articular. Es simplemente que el Espíritu quiere a veces interceder a través de nosotros con esos gemidos indecibles y a veces se revela como también el hablar en lenguas o simplemente algunos sonidos que salen de nosotros, pero que es el Espíritu intercediendo a través de nuestras bocas, o sea, intercediendo por nosotros, hablando al Padre, hablándole al Padre por nosotros a través de esas lenguas o de esos gemidos indecibles como tal. Entonces, el estar llenos del Espíritu Santo y constantemente es muy importante para nuestra vida de oración. Aparte que la palabra nos dice en 1 Corintios 2:11, dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Entonces, Él sabe mejor qué pedir por mí en una situación en específico. Ahora vuelvo al tema concreto. O sea, yo le estoy pidiendo al Señor un negocio que prospere. El Espíritu Santo sabe cuáles son los pensamientos de Dios con respecto a los negocios. Mire, va a pasar muchas veces que el Espíritu Santo no me va a decir el nombre del negocio que voy a lanzar. No me va a decir cuál es el producto que voy a vender. Hay momentos donde no me va a decir esto. Y simplemente me va a dar algunos principios básicos, que yo me mantenga íntegro, que yo no me una con ciertas personas, que me una con otros. Y ya, o sea, me va abriendo camino, poder. O sea, básicamente a hacer un negocio que le agrade al Señor y que me traiga los resultados que necesito. Y lo que pasa también en la elección de la pareja, muchas veces el Espíritu Santo de Dios no me va a estar diciendo, este es tu esposo, o sea, con nombre y apellido. A veces simplemente me va a dar algunas características y en base a esas características yo voy a estar eligiendo. Y esto como en cualquier otra área de nuestras vidas, o sea, hay algunas cosas que van a estar sucediendo, pero porque el Espíritu Santo conoce los pensamientos del corazón de Dios, Él nos puede llevar a orar de una forma específica. Entonces, voy a decirle al Señor, dame un negocio honesto, un negocio que no me lleve a la corrupción, un negocio que
que no me lleve, Señor, a olvidarme de ti, que no me sobrecargue en cuanto a mi tiempo y mi energía, al punto que ya no tenga tiempo para hacer tu obra y todo. Entonces, yo ya no le estoy diciendo al Señor, dame tal negocio en específico, sino que le estoy pidiendo un negocio conforme a su voluntad. O sea, un trabajo o un negocio que me ayude a seguir sirviendo al Señor, que me dé suficientes recursos como para cuidar de mí, sea de bendición para otras personas y bendecir la obra del Señor. Entonces, la voluntad de Dios en ese contexto ya no es el hecho de que Dios me diga que tu negocio se va a llamar, no sé, no sé decirlo, no sé, Alpha Business. No, no, el Señor no me dice mi negocio se va a llamar Alpha Business, va a ser un negocio de consultoría. Simplemente está diciendo que, o sea, ora para pedirle al Señor no un negocio que se llame Alpha Business, sino que pídele al Señor un negocio que te libre de tiempo, que te dé espacio para poder servir al Señor, que te dé suficientes recursos y todo. Y yo le empiezo a orar al Señor en base a esto. Y al final, el Señor, yo hubiera querido tener un negocio de consultoría de negocios para poder ayudar a los emprendedores a levantarse en sus negocios, pero Dios me dirige en otra área, por ejemplo, a levantar un restaurante o algo que trabaje independientemente de mi persona. Y al final la misma meta se cumple porque la voluntad de Dios muchas veces no la entendemos. A veces pensamos que son datos específicos que Dios nos da, pero a veces la realidad es que la voluntad de Dios es lo que Él quiere por nosotros y para nosotros en un área específico. O sea, lo que Dios quiere para nosotros en un área en específico. Vamos a verlo con algunos ejemplos que vamos a ver. Pero orar por el Espíritu, orar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo es muy fundamental porque el Espíritu Santo nos irá revelando cuál es la voluntad del Padre, nos irá revelando cuáles son los pensamientos de Dios, qué piensa Dios con respecto a lo que yo le estoy pidiendo y me llevará a orar para pedirle al Señor lo que Él piensa. Y muchas veces lo que Dios piensa está dentro de su palabra escrita. Entonces, la mejor forma de orar conforme a la voluntad de Dios es conociendo la palabra, es conociendo la palabra. Entonces, cuando yo le empiezo a pedir al Señor sanidad por alguien, si yo conozco que la voluntad del Señor es que la gente sea sana, yo oro con confianza porque yo sé que Dios quiere que las personas sean sanas. Es como alguien que le va a decir al Señor, ¿será es que tú quieres que estas personas sean salvas? O sea, si Dios dice en su palabra que su voluntad es que nadie perezca, sino que todos lleguen a la salvación, que todos sean salvos. Entonces sé de antemano que cuando yo oro por la salvación de las almas, estoy haciendo una oración conforme a su voluntad y el Señor me oye, el Señor me escucha, el Señor me oye. Cuando yo estoy orando por la salvación de las almas, estoy tomando esos ejemplos para que entendamos que las oraciones conforme a la voluntad del Señor son simplemente oraciones de lo que Él ha expresado que Él quiere concretamente. Algunos van a ser, o sea, esa voluntad de Dios en algunas ocasiones va a ser una revelación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él nos va a revelar los pensamientos de Dios, pero muchas veces Él va a traer o nos va a llevar a orar conforme a lo que está escrito en la palabra, porque la voluntad de Dios está revelada y manifestada en su palabra. Su voluntad está revelada y manifestada en su palabra. Entonces, cuando yo conozco, mientras más conozco y entiendo la palabra del Señor, más oro conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Porque el mismo Espíritu Santo usará lo que yo conozco de su palabra para llevarme a orar conforme a la voluntad de Dios. El mismo Espíritu Santo me llevará a esto específicamente. Entonces, conocer la voluntad de Dios implica conocer su palabra. Yo quiero orar por el matrimonio. ¿Qué dice Dios con respecto al matrimonio? ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Qué dice Dios con respecto a la elección de la pareja? Él dice pues que uno puede casarse con quien quiera siempre y cuando sea en el Señor. Ahí ya tengo un punto de la voluntad del Señor. El Señor quiere que yo me case en Él. Es decir, que no puedo estarme casando con un yugo desigual, con una persona que no conozca a Cristo. Por más que lo ame, por más que no, yo sé que el Señor me llama a casarme en Cristo. O sea, si yo soy creyente cristiano, me llama a casarme con una persona que esté en Él también, que lo conozca a Él.
básicamente. Entonces ya mi oración empieza a estar ahí. Señor, dame a alguien, Señor, que te conozca, que no solamente esté en Cristo, pero también que te conozca, que te sirva, que te ame, que sea un excelente padre para mi familia, si es en el caso de las hermanas, que sea un proveedor, porque la palabra dice que, o sea, el que no cuida de los suyos, más que todos los de su familia, es como un incrédulo, o sea, ha renegado la fe. Entonces, Señor, te pido un esposo que sea un hombre que sepa cuidar de su familia, que sea proveedor, que trabaje. Entonces, cuando lloro así, estoy orando conforme a su voluntad. No le estoy pidiendo al Señor un nombre ni un apellido. Simplemente le estoy pidiendo al Señor lo que Él ha dicho en su palabra, porque ahí está su voluntad. Allí está su voluntad. Entonces voy orando conforme a su voluntad y el Señor me dará a una persona que sea proveedor, que esté en Cristo, que esté sirviendo al Señor, que no me aleje de los caminos del Señor y así seguir. O sea, son puntos importantes que van, pero todo esto lo conozco y puedo orar en base a esto cuando conozco la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad del Señor? En su palabra. Lo mismo pasaría con los negocios, con el ministerio y en cualquier área de mi vida. Entonces, cuando yo oro por la salvación de los miembros de mi familia, yo sé que estoy orando conforme a la voluntad del Señor. Él dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú, y dice, y toda tu familia, tú y toda tu familia. Entonces, es la voluntad del Señor que toda mi familia sea salva a partir del momento en el que yo le entregué mi vida. Entonces, yo soy como el punto de contacto que Dios ha establecido para poder alcanzar a los miembros de mi familia. No necesariamente yo voy a ser el que los lleve a Cristo, pero a través de mis oraciones ellos de alguna u otra forma llegarán a Cristo. Entonces, cuando yo oro por su salvación, estoy orando conforme a su voluntad. Estoy orando conforme a su voluntad. Entonces, yo tengo la confianza de que esa oración Dios la contesta. ¿Por qué? Porque pues yo sé que estoy orando conforme a su voluntad. Me va a contestar hoy o en 2 años, aunque yo me muera, esto va a suceder. Esos miembros de mi familia van a ser salvos. Esto lo sé. Aunque yo no esté con ellos en el mismo país, yo sé que va a suceder y que me digan que falleció ese hermano que yo tenía y nunca supe de él si él fue a la iglesia, yo sé que como mi oración era que el Señor lo salvara, no sé, así sí en el último minuto de su vida, yo sé que le entregó su vida a Cristo porque hice una oración para lo cual yo sé y tengo la garantía de que el Señor la va a contestar, porque Él dijo en su palabra que cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad, Él la escucha y la oye. Y nosotros nunca estamos hasta en los últimos momentos de la vida de esos seres queridos. No sabemos si al último segundo él o al último minuto él entregó su vida a Cristo. Pero podemos tener esa garantía de que esa oración que hice, Dios la ha cumplido y dejo de estar preocupado y de desconfiar en el Señor. Y lo mismo pasa en el trabajo, en el negocio. Si así lo he orado al Señor, Señor, dame un negocio que te honre, un negocio que me lleve a tener tiempo para ti y todo demás. Y el Señor me abre una puerta. A veces nosotros empezamos a preguntarnos, Señor, ¿será que viene de ti o no viene de ti? Empieza a analizar el negocio, por favor. Le pediste al Señor algunas características. Señor, que sea un negocio que me dé tiempo para servirte, que sea un negocio que me dé eso, aquello, lo otro. Mira, analiza el negocio que te vino. Si hay esas características que le pediste al Señor, ¿por qué le estás pidiendo al Señor? ¿Es tu voluntad o no? O sea, al final, ¿no era lo que le pediste al Señor o no? ¿O es que le estabas pidiendo al Señor un negocio en específico? O sea, si yo estoy pidiendo al Señor cosas conforme a su voluntad y Él me abre una puerta y se me presenta ese negocio, ¿por qué le sigo preguntando, ¿es tu voluntad o no? Si el negocio me permite ir a la iglesia, me permite tener lo suficiente para cuidar de mis seres queridos, no me lleva a no respetar a Dios, no me lleva a pecar, no está en conflicto con los valores y los principios que me enseña la palabra del Señor. ¿Por qué me estoy haciendo mil y unas preguntas? O sea, básicamente, ¿por qué vuelvo a dudar de lo mismo que le pedí al Señor? O sea, son puntos así que nos lleven a confundirnos a veces en las oraciones. O sea, yo sé que le oré al Señor conforme a su voluntad. Conozco su voluntad porque conozco su palabra. Entonces, lo que Él me trae a mi vida y que me da esa tranquilidad y esa paz, yo entro por esa puerta y avanzo.
en ese negocio, en, no sé, en el ministerio, en lo que sea que el Señor me esté llamando a hacer. Concretamente, le estaba pidiendo al Señor, Señor, dame una oportunidad para avanzar en tal área de mi vida. El Señor me abre la puerta, tengo que confiar que mi oración ha tenido una respuesta de parte del Señor. O sea, son puntos así que necesitamos entender. Pero bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a entender los pensamientos de Dios, pero muchas veces va a usar la misma palabra, porque esos pensamientos de Dios se confirman en su palabra, se confirman en su palabra. Así que el Espíritu Santo es clave para ayudarnos, porque Él nos revela los pensamientos del corazón de Dios y muchas veces esos pensamientos están dentro de su palabra, están verdaderamente dentro de su palabra. Ahora, para ir avanzando, vamos a estar analizando algunos que otros puntos dentro de la misma oración, o sea, como tal. Hemos visto la oración conforme a la voluntad del Señor, que es una oración que siempre funciona y nunca falla. El Espíritu Santo nos comunica la voluntad del Señor. Y otra de las herramientas que nos ayuda a orar conforme a la voluntad del Señor es lo que llamamos espiritualmente o en la palabra del Señor la oración en lenguas. ¿Por qué la oración en lenguas es muy fundamental? Y aquí si hay personas que dicen, nunca he sido bautizado en el Espíritu Santo, no hablo en lenguas, les animo a que lo anhelen, a que le pidan al Señor, porque la Biblia nos da tantos secretos. Les voy a dar como tarea que estudien 1 Corintios capítulo 14 para que entiendan un poco más profundamente lo que estaremos hablando aquí. Pero 1 Corintios capítulo 14 versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, aunque por el Espíritu habla misterios. En otras versiones de la palabra, 1 Corintios capítulo 14 versículo 2, la Biblia nos dice, les voy a tomar algunas otras versiones para que lo veamos. La NTV dice, pero si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Pero cuando lo leemos en la NBI, dice, habla misterios por el Espíritu, habla misterios, habla cosas, o sea, cosas bajo la inspiración del Espíritu Santo. En algunas versiones dice, habla verdades ocultas, es decir, que por el Espíritu habla verdades, habla cosas ocultas, cosas escondidas. No sé si alguien cuando estamos hablando de misterios, de cosas ocultas o escondidas, se acuerda de Jeremías 33, versículo 3, donde el Señor dice, clama a mí, te responderé y te anunciaré cosas profundas, cosas ocultas que tú no conoces. O sea, misterios que tú no conoces. Son cosas, revelaciones que nosotros tenemos cuando buscamos al Señor, clamamos a Él. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 14 2 el Espíritu Santo nos decía a través del apóstol Pablo que cuando oramos en lenguas, nosotros decimos verdades ocultas, misterios, proclamamos cosas en el Espíritu que aunque nuestra mente no lo entiende, Dios sí las entiende. Entonces, la mejor forma de estar incluso orando conforme a lo que Dios quiere, porque en ese momento que yo hablo en lenguas, el Espíritu se conecta, es haciéndolo concretamente. Entonces, cuando yo oro en lenguas, mi espíritu le dice a Dios cosas que Él entiende, pero al mismo tiempo mi espíritu va diciendo verdades o sea, misterios o cosas ocultas, pero que tienen que ver con mi vida. En algunos momentos incluso mi espíritu puede estar profetizando y diciendo lo que estará sucediendo en mi vida, de una cierta forma. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos oraciones de decretos, decimos en el nombre de Jesús, declaro y decreto que los planes del enemigo en contra de mi vida son completamente cancelados. Decreto y declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad que está siendo enviada a mi cuerpo, esa enfermedad se va en el nombre de Jesús. Voy decretando, voy mandando, voy ordenando cosas, decretando, voy declarando cosas. Y después digo verdades de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que soy bendecido. Bendecido en el campo, bendecido en la ciudad. Bendecido en mi ida, bendecido en mi vuelta. Bendecido en todo lo que hago. Bendecido en mi trabajo. Bendecido o sea, el fruto de mi trabajo es bendecido. Estoy haciendo, declarando verdades de Dios. La verdad de Dios, que es su palabra, la estoy declarando sobre mi vida. Y es precisamente lo que hace el Espíritu cuando oramos en lenguas. Lo único es que el Espíritu hace esas declaraciones de una forma muy acertadas. Es decir, que en este momento, por ejemplo,
hay un grupo de 10 personas que se están reuniendo y que están planeando hacer algo en contra de tu vida y tú no lo sabes, pero el Espíritu sí lo sabe. Entonces, como tú no lo sabes, no puedes con tu inteligencia orar y decir en el nombre de Jesús ese consejo de esas 10 personas que están en contra de mí, lo cancelo. Porque tú no lo conoces. Esto no ha llegado a tu mente. Nadie te lo ha dicho. Nadie te ha llamado para decirte que hay 10 personas hablando de esto. Pero como el Espíritu lo sabe, él declara esto en el espíritu. Aunque no lo entiendas, Él lo va cancelando. Entonces, mientras tú estás orando en lenguas, el Espíritu está diciendo, ahí en ese momento donde están esas 10 personas reunidas, yo mando una confusión, donde estaban unidas en sus pensamientos. Ahora mismo mando confusión en su lenguaje. Esa unidad se rompe en el nombre de Jesús. Causo división en medio de su unidad. Y lo que estaban planeando en mi contra, Dios lo cambia para bien. Mi espíritu está diciendo misterios, cosas que no entiendo, cosas ocultas, pero que tienen que ver con mi vida, que tienen que ver con mi vida. Por eso es muy importante la oración en lengua. Es muy importante la oración en el espíritu. Es muy fundamental. Es sumamente importante. En el nombre de Jesús, esos espíritus que han sido desatados y que han sido enviados en mi contra, en el nombre de Jesús los echo fuera. Declaro que su poder está completamente aplastado. No puede nada, no puede nada en mi contra. O sea, voy declarando estas cosas porque en mi espíritu declaro misterios que quizás mi entendimiento no logra captar, pero mi espíritu sí lo capta, lo entiende y Dios también lo oye. Dios también lo está escuchando. Entonces es fundamental, o sea, esta parte del hablar en lenguas, o sea, anhélalo, anhélalo. Yo pasé 3 años de mi vida cristiana, no hablaba en lenguas, no había sido bautizado en el Espíritu Santo, porque no sabía, en mi iglesia no se enseñaba eso. No se enseñaba acerca del bautismo del Espíritu Santo. Por ahí en alguna atmósfera, una que dos personas tomados por el Espíritu Santo decían una que dos palabras en lenguas y ya, se acababa ahí. Pero no había ese mover completo, aunque era un ministerio donde había mucha liberación, muchas cosas, no había eso del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo a ese nivel y el hablar en lenguas y todo. Y cuando yo fui a la universidad, fui a otro lugar, o sea, me tuve que mudar, no había mi iglesia en ese lugar. Entonces, llego a una iglesia y con el permiso de mi pastor en aquel entonces, y allí empezaron a enseñar acerca del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua. Yo decía, Santo Dios, pasé 3 años de mi vida sin conocer esta realidad. Y empecé a anhelar. No me tomó mucho tiempo que el Espíritu Santo me bautizó. Y yo empecé a hablar en lenguas. Y cuando empecé a entender mucho y a estudiar mucho 1 Corintios capítulo 14, entendí que yo pasé 3 años de mi vida perdiendo mucho tiempo en mi vida de oración. Porque, o sea, es como una arma y una herramienta muy importante para tu vida de oración que el Señor te ha dado, el hablar en lenguas. Es muy importante esto. Entonces, desde ese entonces le dije al Señor, Señor, o sea, quisiera hacer como el apóstol Pablo, que en este mismo pasaje bíblico él dice que él habla más en lenguas que todos. O sea, empecé a priorizar ese lenguaje espiritual que se me ha dado que cualquier otra cosa, porque digo yo, o sea, en mi entendimiento yo oro mil cosas, pero no necesariamente todas esas cosas son necesariamente lo que mi espíritu y mi ser necesitan. Ahorita si tienes que preparar tu ministerio, el ministerio que Dios te ha llamado a hacer, tú no conoces las batallas y las luchas que vas a tener de aquí a 2, 3, 5 años, pero el espíritu sí las conoce. El espíritu las conoce. Tú vas a entrar en matrimonio o vas a entrar en un nuevo negocio, no conoces las batallas con las cuales te vas a enfrentar. Entonces, en tu entendimiento, cuando oras en español, en francés, en inglés, en lo que sea, oras hasta el nivel de tu entendimiento o el nivel de la revelación de las cosas que tú tienes. Pero el espíritu ora con una posibilidad de revelación infinita, porque el Espíritu ve las cosas en la eternidad y ve las cosas en toda la línea del tiempo. Él sabe que de aquí a 2 años se te va a levantar una fuerte oposición.
Él sabe que de aquí a 2 años se te van a levantar muchas falsas acusaciones. Él sabe que de aquí a 3 años va a haber una tentación fuerte que va a venir a tu vida y necesitarás mucha fuerza para poder, o sea, pasar esa tentación y no caer. Él sabe que después se te va a levantar, o sea, muchísimas cosas en tu contra. El Espíritu lo sabe. Entonces, cuando oras en este momento, en lenguas, eres capaz de contrarrestar, de cancelar esas cosas que estarán sucediendo en tu vida, en tu futuro. Porque el Espíritu lo ve, pero si oras en tu entendimiento vas a orar con lo que tú sabes únicamente, no con lo que se te ha revelado porque no lo tienes. Si el Espíritu te revela algunas cosas, vas a orar hasta allí. Pero mientras más oras en lenguas, hay más cosas que vas preparando para tu vida en específico. Entonces, Dios ya te va revelando lo que Él quiere para ti de aquí a 2, 3, 5 años en el Espíritu. Aunque tu entendimiento no lo reciba, el Espíritu ya ora en base a esto. Ya va preparando el terreno en base a esto. Ya te va preparando las cosas para cuando llegue ese momento tengas las fuerzas necesarias para resistir esta tentación, que tengas la compostura necesaria para poder vencer esa prueba, que puedas, a pesar de esas falsas acusaciones, seguir en tu ministerio, en tu trabajo, que puedas evitar algunas asociaciones en tus negocios que te iban a llevar por un camino equivocado. O sea, el Espíritu te irá guiando. Pero esto va en la oración. Es muy importante. Es muy importante. Y él dice, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, pues ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. El apóstol Pablo nos dice que yo haré las dos cosas. Pero, o sea, cuando él nos lo menciona aquí, nos hace entender, no es una clase de oración en lenguas, ni de don de hablar en lenguas, pero cuando toquemos ese don, vamos a llegar al punto de entender que es un don que cuando lo desarrollamos, lo llegamos a controlar. Yo puedo elegir en qué momento voy a orar en lenguas y en qué momentos no. O sea, estudien bien 1 Corintios capítulo 14, se van a dar cuenta de esto, que el Espíritu Santo lo decía ahí mismo. El apóstol Pablo dice que pues oraré en el Espíritu en lenguas, pero también oraré en el entendimiento. Yo tengo la elección. Y después él dice en algún lugar, o sea, básicamente dice, o sea, prefiero hablar tantas palabras en lenguas, o sea, tantas palabras en el entendimiento que tantas palabras en lenguas, porque yo tengo la elección en algún momento. Yo puedo elegir en qué idioma voy a hablar. Y esto a veces quizás no lo entendamos, pero, por ejemplo, el Señor me ha dado el privilegio y le doy gracias por esto, de hablar varios idiomas. Entonces, hay momentos donde yo elijo en qué idioma voy a orar. Yo elijo. O sea, ahorita pues oré en español, pero hay momentos donde quiero orar en francés y me pongo a orar en francés, que es mi idioma materno. Y a veces oye, hay momentos donde estoy en una atmósfera de adoración profunda y voy orando en inglés. O sea, yo elijo, escojo en qué idioma voy a estar orando. ¿En qué idioma? A veces, según la eficiencia de cómo siento que estoy fluyendo en ese momento, elijo en qué idioma voy a estar orando. Y muchas veces no entendemos que el lenguaje espiritual que Dios nos ha dado como cristianos nacidos de nuevo es este hablar en lenguas. Y yo como nueva creación tengo que entender que es un lenguaje que Él me ha dado para poder comunicarme con Él, para poder declarar misterios, hablar verdades a mi vida. Incluso dice en 1 Corintios 14 que darle excelentes acciones de gracias a Dios. Entonces yo tengo la posibilidad de elegir a un momento en específico, o sea, que voy a orar en lenguas, concretamente. Pero bueno, esto llevaría muchísimo tiempo explicarlo, pero los que no hablan en lenguas, y que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, anhelen el bautismo en el Espíritu Santo. Anhélenlo mucho. Anhélenlo mucho. Y los que no sienten que no tienen el don de hablar en lenguas, pídanle al Señor que les dé ese don. Porque es clave para su oración. Es una de las herramientas claves que el Señor nos ha dado para una vida de oración eficaz y productiva. Es muy importante. Y además que pues podemos orar conforme a la voluntad del Señor y adelantar ciertas cosas porque el espíritu percibe mucho más de lo que nuestra mente percibe concretamente. Es un lenguaje para edificación personal, pero también nos ayuda a tener una intercesión perfecta, nos ayuda a orar de una forma perfecta, nos ayuda a darle al Señor excelentes acciones de gracia, porque estoy usando un lenguaje que le corresponde a Dios.
Y siempre uso este ejemplo. Yo veo el mar tan inmenso, tan extenso, y digo, wow, este mar es excelente, es tan inmenso. Veo el universo, dijo, el universo es tan bello, tan lindo, tan hermoso, tan organizado. Veo una torre grande, digo, wow, qué torre tan grande. Y veo a hombres tan poderosos y potentes, digo, ese hombre es poderoso, es una autoridad específica. Y cuando también le hablo al Señor, uso las mismas palabras. Señor, tú eres excelente, tú eres poderoso, eres bueno, eres grande. O sea, uso el mismo vocabulario para los hombres y ese mismo vocabulario limitado lo uso para Dios. Entonces no hay distinción como tal. Sin embargo, en lenguas, yo tengo la oportunidad de orarle al Señor con palabras que mi entendimiento no entiende, pero que Él recibe en su lenguaje como excelentes acciones de gracias, según lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Y muchas veces le he dicho a algunas personas, es como si a mí me estuvieras hablando en francés. O sea, me tocas más profundamente que si me hablas en español, porque el francés es mi idioma materno. Entonces, te entiendo mucho mejor y le llegas más fácilmente a mi corazón que cuando te expresas en español. Yo te entiendo muy bien. El Señor, con su favor, me ha ayudado a entender muy bien el español, expresarme de una cierta forma y todo. Pero, o sea, el que me hable en francés me entra mucho más. Y es como si yo les vengo a hablar en francés, va a ser muy difícil, pero si empiezo a hablarles en español, con el lenguaje que a ustedes les gusta, por ejemplo, los que son de Venezuela, uso términos propios de Venezuela para hablar con ustedes, como que conecto mucho más profundamente con ustedes. Y es lo que dice 1 Corintios aquí, dice, el que habla en lenguas le habla directamente a Dios. O sea, uso el lenguaje directo con el cual me puedo comunicar con Él y le doy excelentes acciones de gracias. Entonces, muchas veces la oración que hago en lenguas es una oración garantizada que es conforme a la voluntad del Señor. Muchas veces. Entonces, me conviene orar en lenguas. Porque lo que pido en orando en lenguas, las cosas por las cuales intercedo orando en lenguas, la acción de gracias y la adoración que le doy al Señor orando en lenguas, siempre es excelente y siempre está alineado con la voluntad del Señor, porque en ese momento no está orando mi carne ni mi mente, está orando mi espíritu, quien conoce la voluntad del Señor concretamente. Así que esta es una de las formas de orar, también conforme a la voluntad del Señor verdaderamente. Así que vamos a ver algunos ejemplos de oraciones contestadas y con esto iremos terminando la clase verdaderamente. O sea, los apóstoles cuando estudiamos Hechos capítulo 4 versículo 23 y 30 a 31, en medio de la persecución, porque en ese momento ya había empezado la persecución en contra de la iglesia. Vemos cómo los apóstoles y los que eran líderes en aquel entonces y toda la iglesia no se había reunido para orar y decir al Señor, Señor, quita la persecución. No, la oración de ellos fue, Señor, ayúdanos en medio de esa persecución a seguir predicando tu evangelio con poder, con fuerza, con unción, con eficiencia. O sea, su oración no era, Señor, evítanos la persecución, guárdanos de la persecución, no. Era, Señor, llévanos a seguir cumpliendo el propósito en medio de esa persecución. Vemos el contraste, porque muchas veces cuando nosotros pasamos por pruebas y situaciones difíciles, le decimos al Señor, quítanos esa prueba. Y no es una oración conforme a su voluntad, porque por alguna razón el Señor permite que ciertas pruebas lleguen a nuestras vidas y ciertas persecuciones. Entonces, cuando empiezo a entender la voluntad de Dios, como en este caso de los apóstoles, entiendo que la persecución es buena porque pues el Señor lo había predicho, lo había anunciado. Entonces, la oración conforme a la voluntad de Dios, por ejemplo, en momentos de persecución, no es decirle al Señor, sácame de esta persecución o para esa persecución, no. La oración buena es, Señor, que tu propósito y tu plan se siga cumpliendo en medio de esta persecución, en medio de la prueba por la cual estás pasando, en medio de ese desierto por el cual estás pasando. Porque yo apuesto que muchos aquí, pasando por desiertos, situaciones difíciles, escasez financiera y todo, se han puesto a orarle al Señor, Señor, sácame de aquí, sácame de estas deudas, sácame de esta escasez financiera. Y nunca el Señor nos ha sacado de eso. Entonces nos sentimos frustrados porque pues no es una oración contestada. Sin embargo, hubiéramos visto la mano de Dios y le hubiéramos dicho al Señor, Señor, enséñame qué me quieres enseñar a través de este proceso
y también dame fuerza para seguir cumpliendo tu propósito. Entonces, voy a estar pasando por el desierto sin dolor, sin dolor, sin dolor. O sea, voy a estar pasando por el proceso sin dolor, sin quejas, sin nada, sino que de una forma me voy a sentir fortalecido, voy a sentir que estoy gozoso, contento, feliz en medio de la persecución, porque mi oración se alineó con la voluntad del Señor y el Señor me dio lo que yo le pedí, lo que yo le pedí en medio de este desierto como tal. Es como el pueblo de Israel que hubiera dicho, Señor, sácanos de este desierto. Pero si lo saco del desierto, Egipto no sale de sus corazones, porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Entonces el Señor necesitaba procesarlos en medio de ese desierto. Pues, por supuesto, eliminó toda una generación, excepto Caleb y Josué, y los nuevos que nacieron con un nuevo corazón, una nueva disposición, pudieron entrar, pudieron entrar en la tierra prometida. Esas personas pudieron entrar en la tierra prometida, pero el pueblo necesitaba ese proceso para poder poseer de la forma correcta la promesa que el Señor tenía para sus vidas. Entonces, muchas veces el Señor nos hace pasar por procesos porque Él nos prepara para recibir mejor y disfrutar, gozarnos de la mejor forma de las bendiciones que estarán viniendo a nuestras vidas. Entonces, decirle al Señor, sácame de esto, sería decirle al Señor, o sea, sácame a la luz antes de que yo esté listo y nos va a costar porque nos va a sacar a la luz y no va a funcionar. O sea, vamos a tener que volver al taller del maestro para ser procesado nuevamente porque no estábamos listos en aquel entonces. O sea, el proceso es importante, es bueno. Entonces, en medio de persecuciones, de procesos, no le digamos al Señor, sácame de aquí, digámosle al Señor, llévame a cumplir tu propósito en medio de este proceso. Señor, provee para mí, no le digas al Señor, sácame de aquí y muéstrame tu gloria y tu bendición. No, provee para mí, porque en medio de ese proceso me voy a dar cuenta de que cuando yo oro conforme a su voluntad, viviré lo que el pueblo de Israel vivió. Ellos estaban en el desierto, pero no les faltó comida, no les faltó agua, no les faltó ropa. La Biblia nos dice que sus sandalias y su ropa no se usó, es decir, que iba creciendo con ellos, se iba adaptando a su tamaño, a su estatura, se iba adaptando a su cuerpo. O sea, la vestidura, la vestimenta que ellos traían, se iba adaptando a su cuerpo. No se usó por tantos años en el desierto. Imagínense. O sea, son procesos útiles en nuestras vidas. Entonces, en el caso de los apóstoles pasó igual. O sea, ellos oraron, no Señor, no diciendo Señor, sácanos de ese proceso, sino diciéndole Señor, que tu propósito se cumpla, pero danos en medio de esta persecución de anunciar el Evangelio con fuerza, con poder, con unción, con eficiencia, que almas sean salvas, que la gente, que tu Evangelio se siga esparciendo por todo el mundo. Fue su oración. Y dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando estaban orando, el lugar donde estaban tembló, fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor no quitó la persecución, pero siguieron predicando. De hecho, siguió la persecución más fuerte y mataron a Esteban y mandaron a varios a la cárcel, mataron a Santiago, pero la iglesia siguió avanzando, la iglesia siguió avanzando. O sea, pero hubo una oración contestada inmediatamente. Ellos pidieron poder, pidieron unción y el Señor se las dio. O sea, se los dio inmediatamente, no tuvieron que esperar muchísimo más tiempo. Entonces, muchas veces yo oro y no recibo respuesta porque mi oración no está alineada con la voluntad del Señor. Estoy diciendo, sácame de esta persecución, sácame de este proceso. Y el Señor dice, no te voy a sacar porque vas a salir como un producto prematuro y no te voy a poder usar, te voy a matar, te voy a matar. Entonces, si quiero tener la garantía de que mis oraciones siempre sean contestadas, tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios en medio de cada proceso, en medio de cada cosa, o sea, que esté pasando. Y los discípulos vivieron la persecución felices, felices, gozosos. ¿Por qué? Porque su oración se alineó no en pedirle al Señor, sácame de aquí, sino en decirle al Señor, llévame en medio de ese proceso a cumplir tu propósito, que es anunciar el Evangelio, que es predicar tu palabra con poder, con unción, con fuerza, con eficiencia. Fue lo que ellos le pidieron al Señor concretamente. Además, entonces, para poder ir avanzando,
Vamos a estar viendo algunos ejemplos. Aquí vamos a estudiar el caso de Elías y vamos a estudiar la oración de Jabes y con esto estaremos terminando esta clase. La palabra del Señor nos dice en Santiago 5, versículo 17 a 18, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente y no llovió. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Ok, yo creo que ahorita quizás que algunos aquí quisieran, ¿no? Quisieran no sé, cuando está lloviendo, decirle, lluvia, párate, deja de llover y que la lluvia se quede, ¿no? Así, y que deje de llover. O cuando hay mucho sol, decir al sol que desapareciera, ¿no? Que desaparezca o que el día se mantenga fijo sin moverse, que las horas no pasen hasta que terminemos una tarea, como sucedió en el caso de Josué, que paró el sol y la luna y el día no avanzó hasta que ellos ganaron la batalla. O sea, muchos quisieran vivir esto. Pero cuando empezamos a analizar todo esto ellos lo hicieron con un propósito. Jesús caminó sobre las aguas por un propósito. Elías cerró el cielo y lo abrió. Muchas veces no entendemos por qué y por qué tuvo eficiencia. No fue un capricho de Elías cerrar el cielo. No fue un capricho de Elías abrir el cielo. Esa oración era una oración conforme a la voluntad de Dios. Aquí vamos a ampliar un poco el compás para entender la voluntad de Dios como tal. Entonces, aquí la oración de Elías estaba completamente en línea con la voluntad de Dios. Pero ¿qué voluntad de Dios? La voluntad de Dios conforme al juicio y la restauración que Dios ya había decretado para el caso de Israel, para el caso de su pueblo concretamente. Entonces, Elías no estuvo manipulando a Dios. Él simplemente fue un canal que estaba siendo obediente para poder cumplir la voluntad del Señor sobre la tierra. Y vamos a entenderlo más a profundidad para que después entiendan, o sea, por qué es importante conocer la palabra del Señor, porque conocer la palabra del Señor te ayuda a hacer oraciones conforme a su voluntad, verdaderamente. Entonces, en 1 Reyes capítulo 17, versículo 1, Elías decreta, o sea, declara la sequía. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él declara esto. Entonces, él no ora, sino que él declara con autoridad profética esto, pero Santiago 5 nos explica que realmente él oró porque para que no lloviera, él oró. Dice aquí, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente y no llovió. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Aquí nos hablan de que él decretó, pero la Biblia en Santiago, siglos, sino milenios después, nos revela que él estuvo orando para que esto se manifestara. Ahí vemos otro secreto de la oración, que es la oración ferviente, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, él abre el cielo, él tuvo que orar 7 veces, o sea, insistir. Él se postraba y oraba y después mandaba al criado, ve a ver. Y el criado iba a ver y todavía no había lluvia. Y él regresaba y le decía, todavía no llueve. Y Elías seguía orando. 7 veces lo hizo hasta que la séptima vez el criado le dijo, veo una pequeña nube del tamaño de la mano del hombre, como, o sea, como una forma de mano del hombre. Y Elías dije, corre, dile acá que la lluvia está viniendo. O sea, pero él oró 7 veces para que la lluvia viniera, concretamente. Entonces, la persistencia en la oración también es importante. Pero aquí veamos un poco el contexto para entender por qué esta oración o este cerrar y abrir de los cielos para que lloviera y que no lloviese estaba alineado con la voluntad del Señor. Entonces, cuando vemos el caso de la sequía, no era la idea de Elías, era una consecuencia del pecado de Acab y Jezabel, quienes habían llevado al pueblo a adorar a los Baales, a los dioses extraños. Y en Deuteronomios 11, 16 y 17 la palabra es clara, lo dice aquí, leamos esto, dice, guardaos pues que no se incline vuestro corazón y no os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Y dice, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia. Entonces, una de las consecuencias de la adoración a los dioses paganos era el cierre del cielo. Es decir, que uno de los castigos y los juicios de Dios
según su palabra, era que los cielos se cierren cuando hay una adoración a los ídolos para su pueblo. O sea, que los cielos se cierren. Entonces, Elías se monta en esa palabra que estaba alineada con la voluntad de Dios, porque el pueblo estaba en una condición de idolatría, y él decreta algo que se cumple porque estaba alineado con la voluntad de Dios, porque Dios había prometido juzgar a su pueblo con sequía si ellos adoraban a dioses falsos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Quiero que me entiendan. Al punto que cuando yo conozco la palabra del Señor, me monto en su palabra y decreto. Me monto en su palabra y oro. Y las cosas se cumplen. ¿Por qué? Porque simplemente es la manifestación de la voluntad del Señor, concretamente. Entonces, Dios ha dicho que impondrán las manos. Estas son las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hollarán serpientes o tomarán serpientes. Si toman alguna cosa mortífera, no les hará daño alguno, o sea, hablarán en nuevas lenguas. Y dice, impondrán las manos sobre enfermos y los enfermos sanarán. Ah, Señor, esta es tu voluntad. Entonces yo voy a imponer las manos sobre enfermos apoyándome en esta palabra que yo sé que está alineada con la voluntad del Señor. Y decreto y declaro sanidad sobre la vida de las personas. Lo mismo pasa con mis negocios. Declaro bendición del Señor, apoyándome en una palabra. O sea, ni siquiera necesito que el Señor me diga, mi voluntad es que tu negocio prospere, porque en su palabra está escrito que el fruto de tu trabajo será bendecido. Será bendecido. No el fruto de tu pereza, ¿no? O sea, no es que yo me voy a quedar sentado sin hacer nada y voy a recibir dinero de parte de Dios que va a caer del cielo. Pero le digo al Señor, estoy trabajando, sé que tu bendición está aquí. Y listo. O sea, el punto es que entendamos que la voluntad de Dios está en su palabra. Está en su palabra. Elías no se puso a pensar y decir al Señor, Señor, ¿quieres que llueva o no llueva? ¿Quieras que deje de llover o sí? ¿Quieres que llueve por un año, por 2 años o por 3 años? O sea, que deje de llover por un año, 2 años o 3 años y medio. No se puso a preguntarle al Señor estas cosas. Él sabía que Dios había dicho, un pueblo en idolatría, el cielo se cierra. Entonces yo como profeta, basándome en esta palabra, voy a declarar ese juicio sobre este pueblo. Para que sepan que yo sirvo, le sirvo al Señor Todopoderoso, voy a cerrar este cielo por 3 años y medio. Pero Elías no lo hizo por capricho. No lo hizo agregando algo de su voluntad propia. Él sabía que Dios ya había decretado un juicio o sea, para cuando el pueblo ande en idolatría. Entonces simplemente se apoyó en esto y dice, en base a esta palabra y en base a lo que está sucediendo, yo como profeta de Dios y como me están confrontando, yo cierro el cielo por 3 años y medio. No va a llover. Punto. Y así sucedió. Entonces, hombres así anduvieron con el poder de Dios porque conocían la voluntad de Dios, conocían la voluntad del Señor, la conocían verdaderamente. Como personas como Pablo, y los apóstoles que veían a algunos magos y que veían y se oponían a ellos y la gente no querían que la gente se convirtiera y ellos decían, te vas a quedar ciego. Y el hombre se quedaba ciego, literalmente. Y el hombre se quedaba ciego. O alguien se podía quedar mudo. O sea, porque ellos conocían la voluntad del Señor. Conocían lo que el Señor había dicho en su palabra. Conocían la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces no me siento así a consultar al Señor. Señor, ¿será que quieres que este mago quede ciego o no? ¿Será que, quieres que el que se esté oponiendo a mí, Señor, que haya división en ese concilio de personas que se están levantando para hacer cosas en mi contra? O sea, ha dicho en su palabra que toda arma forjada contra ti no prosperará. Y dice, y condenarás toda lengua que se levante en justicia en contra de ti. Y yo me levanto y digo en el nombre de Jesús, todas esas personas que se levanten en contra de mí son condenados. Esas lenguas son condenadas, no van a prosperar. En el nombre de Jesús lo decreto. En el nombre de Jesús. Y así literalmente, o sea, así lo voy declarando. O sea, es conocer la palabra del Señor y conocer la voluntad del Señor.
Y la palabra nos dice que nuestro Señor, nuestro Dios es un Dios, es un fuego devorador también. Y no sé si es aquí que lo había dicho un día, un tío brujo se levantó y decía que iba a matar a mi papá, porque mi padre siempre ha prosperado en su vida financiera y todo, siempre ha tenido buenos trabajos y siempre ha tenido éxito en su vida financiera y todo lo demás. Entonces, eso traía celos y tenía dentro de la familia alguien que practicaba brujería y que decía que iba a matar a mi papá. Y yo le dije, ¿qué? ¿A mi papá? ¿No estás loco o qué? Y yo le dije, el que se levante, si no se arrepienta, se va él mismo. Se va él mismo. Y un día llamó a mi papá, llamó a mi madrastra y estaba amenazando, los estaba amenazando. Y yo cuando lo escuché, yo simplemente me levanté y dije, el que se levante para amenazar a mi padre o a mi madre, a algún ser querido de mi familia, algún miembro de mi familia, se va si no se arrepiente. Y no pasó ni 2 semanas, el tío falleció. Él falleció. Y yo puse una condición, si no se arrepiente, si no se arrepiente, porque hay personas que quieren insistir con ciertas cosas, como por ejemplo en el caso de ese mago, Simón el mago que le decía a los apóstoles que quería comprar la unción con dinero. Y otro que se oponía a la conversión del procónsul cuando el apóstol Pablo había ido para poder proclamar el evangelio. El apóstol Pablo dijo, te vas a quedar ciego. Y inmediatamente quedó ciego. O sea, cuando entendemos que hemos recibido poder y autoridad, o sea, no me puse a decirle al Señor, Señor, ¿será que quieres o no quieres? No, yo simplemente dije, o se arrepienta, o si sigue amenazando a mi familia, o si sigue haciendo cosas de brujería en contra de mi familia, Él se va. Tan sencillo como esto. Tan sencillo como esto. Entonces, si no entendemos esto, vamos a luchar mucho con ciertas cosas. O sea, conozco la voluntad del Señor, me monto en esa voluntad y decreto. Me monto en lo que ha dicho el Señor y declaro. Me pongo, o sea, uso esa palabra y esa voluntad del Señor como base. Y no es por mis intereses. En el caso de Elías, él quería que el pueblo se arrepintiese. Él quería confrontar a esos dioses de Baal, a esos Baales. Él quería confrontarlos, por eso él hizo esa confrontación. En ese momento él cerró el cielo y él cerró esto y los llevó en una confrontación. Vamos a invocar al Dios del cielo a ver quién contesta con el fuego. Es el verdadero Dios. No era por sus intereses propios en ese contexto. En el caso de Pablo no era por capricho o los apóstoles por capricho que ellos decían a esas personas que quedaran mudos o que quedaran ciegos. No, no era porque ellos querían por capricho. Era porque las personas se oponían a la salvación de otras personas. Entonces, siempre y cuando esté alineado con la voluntad del Señor, hay cosas que simplemente decreto, hay cosas que simplemente declaro. Cuando alguien está poseído, nadie se postra para decirle al Señor, ¿es tu voluntad que sea libre o no? Es obvio que Dios quiere que la persona sea libre. Entonces, no tengo ni que preguntarle al Señor. Me levanto y digo, en el nombre de Jesús, demonio, sal de este cuerpo. Vete de esta vida. De una vez porque conozco la voluntad del Señor y Él me ha dado autoridad para echar fuera demonios y simplemente decreto. Entonces, mi oración tiene eficiencia porque conozco la voluntad del Señor y mi fe está fuertemente anclada en esa verdad y no tengo ni una sola duda de que la palabra que he declarado, que la oración que he hecho, se va a cumplir y termina cumpliéndose porque tengo fe, porque estoy apoyado en la palabra del Señor y porque esa palabra es la manifestación de la voluntad del Señor y simplemente avanzo concretamente. Entonces, esas oraciones no fallan nunca porque están alineadas con la voluntad del Señor. En el caso de Elías, pasó igual. El pueblo estaba en idolatría. Dios ya había dicho en Deuteronomio que cuando el pueblo iba a estar en idolatría, él iba a cerrar el cielo. Elías se apoyó en esto y declaró, decretó y listo. Y lo decretó y listo. Básicamente, entonces, es simplemente una cuestión de conocer la voluntad del Señor. Y muchas veces estamos buscando la voluntad del Señor en sueños y en visiones que Dios me revele. Y su voluntad está en su palabra. Está en su palabra. O sea, el 99% de su voluntad está aquí en su palabra. Casi todo. Lo demás va a ser una revelación específica, pero todo, la mayor parte de su voluntad está en su palabra. Entonces, mientras más conozca yo la palabra del Señor, mejor es para mí. Mejor es para mí.
Entonces, conocer la voluntad del Señor me ayuda a orar conforme a su voluntad y a tener siempre éxito en mis oraciones. En el caso de Elías, cerró el cielo y en tu caso, quizás no sé qué es lo que esté pasando en tu vida, pero tienes potestad y poder para manifestar la voluntad del Señor en ese lugar, pero tienes que conocer cuál es la voluntad del Señor para esa área de tu vida por la cual estás orando concretamente. Tienes que conocer cuál es la voluntad del Señor. Y después, cuando él decretó que los cielos se abrieran, también fue por la voluntad del Señor. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá y haré llover sobre la faz de la tierra. Es como que el Señor ya había decidido que la lluvia iba a caer. Y simplemente Elías se montó en esto para orar y pidió que la lluvia cayera. Y la lluvia cayó, pero se apoyó en lo que Dios quería. O sea, se apoyó simplemente en lo que Dios quería. Verdaderamente. Entonces, mi oración tiene que basarse en lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere con respecto al matrimonio? Es tan sencillo como esto. Que me case con una persona que esté en el Señor, que me case con una persona, si es un hombre proveedor, por supuesto, una persona que no me aleje de los caminos del Señor, que me lleve a conocer más a Dios, que me lleve a su presencia, que me lleve a crecer, que me lleve a avanzar y todo lo demás. Y así voy sabiendo cuál es la voluntad del Señor, o sea, básicamente. Entonces, dentro de los prospectos que tengo, ¿quién se alinea con esto, con este perfil? Y ya sé, o sea, quién puede ser el candidato con el cual el Señor esté de acuerdo que yo me case o la candidata con la cual el Señor esté de acuerdo con que yo me case. Básicamente una persona que ame al Señor, que no me lleve lejos de sus caminos, una persona que haya nacido de nuevo, que tenga esa misma pasión, que no sea un yugo desigual, o sea, que pensemos que mínimo que espiritualmente hablando estemos alineados, que tengamos una cierta visión con respecto a donde nos proyectamos, cómo vamos a servir al Señor, que emocionalmente hablando nos alineemos y que como Adán en Génesis capítulo 2 que sea una persona de la cual yo pueda decir huesos de mis huesos y carne de mi carne. Cuando estudiamos profundamente ese pasaje de Génesis capítulo 2 entendemos que Adán identificó a Eva, pero él fue quien eligió a Eva, no fue el Señor quien le dijo, Eva es tu esposa. Adán eligió. ¿Y se basó en qué? Adán nos dio una característica importante. Dijo, aquí, he aquí la que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. ¿Por qué Adán lo dice? Porque cuando el Señor le dice en Génesis capítulo 2 versículo 18, no es bueno que el hombre sea solo, esté solo, yo le haré una ayuda idónea antes de llevarle a Eva, llevar a Eva a Adán, el Señor le trajo animales. Y miren algo curioso que nos dice la palabra del Señor que cuando Adán, el Señor le dice esto en Génesis 2:18, en Génesis 2:19 dice que el Señor formó los animales y los llevó a Adán para ver cómo él los nombraría, porque él quería que Adán identificara su ayuda en medio de esos animales o de lo que el Señor le estaba presentando. ¿Y qué pasa? Dice después de esto que para Adán no se halló una ayuda idónea. ¿Cómo así? Es decir, que cuando él iba dando nombres a los animales, él estaba buscando su ayuda idónea entre esos animales. De repente vio un chimpancé o a un mono, dice, ese parece como mí, se puede levantar, tiene dos manos, tiene dos patas o dos pies, tiene la misma forma que yo. Pero aunque físicamente hablando más o menos se puede parecer a mí, internamente no es como yo. No me entiende, no puede hablar mi lenguaje, no puede hablar mi idioma, no nos podemos entender. Entonces no es una ayuda idónea, no me corresponde en ese momento. Entonces Adán estaba buscando esto. Después, obviamente, cuando el Señor le presenta a Eva, él ve a Eva y ya identifica y dice, aquí está huesos, o sea, la que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Cuando dice huesos de mis huesos, ¿será que Adán tenía un escáner para ver los huesos de Eva? Estaba hablando de la parte interior. Es decir, que internamente nos parecemos y externamente es una persona que me corresponde también. Entonces, ¿qué es la voluntad del Señor con respecto al matrimonio? Una persona con la que nos correspondemos internamente y nos correspondemos externamente. Es decir, que en mi espíritu yo conecto con la persona porque vemos las cosas de una cierta perspectiva, tenemos una cierta visión, estamos en Cristo los dos, tenemos una cierta visión espiritualmente hablando y todo lo demás. Y también emocionalmente, que es esa parte interna que no se ve,
conecto con la persona y físicamente hablando nos gustamos, o sea, hay esa correspondencia interna y esa correspondencia externa. Esa es la voluntad del Señor revelada en su palabra con respecto al matrimonio, pero Adán fue quien eligió a su esposa. No fue el Señor quien le dijo, Eva es tu esposa. El Señor simplemente trajo a Eva a Adán como también la había traído a animales, como tal. Lo mismo pasa contigo. Hay miles de personas que el Señor ha traído a tu vida, los has visto, has dicho, este es bueno, pero hay algún lugar donde no me siento cómodo con esa persona. Entonces no es. Como Adán, viendo el chimpancé, decía, se parece a mí, pero internamente no lo siento como yo. O sea, es bueno, me gusta, quizás físicamente me atrae, pero internamente no siento esa conexión, entonces no es él. Hasta el momento que él cayó y vio a Eva, él dice, no sé, pero siento tanta conexión con ella, como la que nunca he sentido con esos animales que pasaron, como en tu caso, con esos pretendientes que pasaron antes. Sientes una conexión interna profunda, espiritual, emocional y física con esa persona y empiezas a entender que es la voluntad del Señor. Esa es su voluntad revelada con respecto al matrimonio en su palabra. Y aquí estamos hablando del hombre antes del pecado, antes de la caída. Incluso antes de la caída, ni siquiera Dios le eligió una esposa para Adán. Entonces, esa voluntad que muchos están buscando está en su palabra. ¿Cuál es ese persona, ese hombre o esa mujer con la que siento que conecto espiritualmente hablando, físicamente hablando, emocionalmente hablando? Es tan sencillo como esto, pero necesito conocer la palabra para conocer cuál es la voluntad del Señor con respecto a esto. Entonces, es tan sencillo como esto. Conocer la voluntad del Señor es conocer lo que Él ha dicho con respecto a algo en específico. Es conocer lo que Él ha dicho en su palabra con respecto a algo. Lo otro es simplemente una revelación extra que Dios nos da. O sea, es tan sencillo como esto. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestras Biblias cerradas y decimos al Señor, revélame en una visión, en un sueño, en una profecía, que es tu voluntad. Y yo dice, pero yo tengo toda mi voluntad en mi palabra, estudia mi palabra, que es lo que yo he dicho con respecto al trabajo, al ministerio, a la visión, al llamado a lo que haga, a las relaciones, al matrimonio, a la relación padre-hijo. ¿Qué es lo que he dicho en la palabra? Ahí está mi voluntad concretamente. Entonces, Elías se montó en la voluntad de Dios, sabiendo el juicio que había conforme a esto. Ahora, vamos a estudiar a otro hombre y con esto vamos a cerrar. A Jabes. A este hombre del cual la Biblia habla solamente en 2 versículos en la Biblia. Así en 2 versículos, o sea, por ahí, más o menos. En Primera de Crónicas y también en Libro de Reyes nos hablan de Jabes, pero la Biblia solo habla de él en una pequeña porción de escritura, una pequeña, así, porción de escritura, pero es un nombre que la Biblia destaca. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Muchas veces conocemos a Jabes por esa oración, una oración así. Oró y el Señor le contestó, ¿no? O el Señor le otorgó lo que le pidió. Pero ahorita vamos a estudiar un poco la oración de Jabes, para que entendamos cómo es que esta oración estaba. O sea, aunque no se ve claramente, específicamente, cómo esta oración estaba alineada con la voluntad del Señor como tal. Pero cuando vemos el caso de Jabes, Dios respondió su oración. Dice la Biblia, y Dios le otorgó lo que él pidió. La oración refleja, o sea, su oración refleja el corazón de Dios, lo vamos a estudiar concretamente. Y también la Biblia nos habla de su carácter, que era un carácter destacado. Lo vamos a estar analizando como tal y ahí estaremos cerrando como tal. Entonces, aunque la Biblia no nos afirma explícitamente que su oración estuvo en línea con la voluntad del Señor, perdónenme, denme un segundo. Ahora, aunque la Biblia no nos dice explícitamente que su oración estaba alineada con la voluntad del Señor, en el contexto en general vamos a ver algunos principios espirituales que están aquí y que nos permiten o sea, entender que su oración tenía un fundamento sólido, lo que hizo que el Señor le contestara.
O sea, el Señor dice, la Biblia dice que el Señor le otorgó lo que pidió. Es decir, que el Señor le dio ¿qué? El Señor le dio bendición, el Señor ensanchó su territorio y la mano del Señor estuvo con él y lo libró del mal para que no lo dañara. ¿En qué esto estaba alineado con la voluntad del Señor? Vamos a avanzar. Primeramente, aquí cuando estudiamos la oración de Jabes, vemos que, o sea, Dios contesta lo que es un símbolo de aprobación de Dios y lo que muestra que su oración no estaba fuera de la voluntad de Dios. O sea, su oración no estaba fuera de la voluntad de Dios. Él pidió bendición, pidió ensanchamiento de territorio y pidió que el Señor estuviera con él, que su mano estuviera con él y lo librara del mal. Concretamente. Entonces, en su caso, si a Dios respondió a esa oración, porque no era una oración fuera de su voluntad. Ahí en 1 Juan 5, 14 a 15 que leímos al inicio de la clase, decíamos y vimos, o sea, la palabra dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Es decir, que tenemos nosotros la posibilidad de pedirle al Señor algo. Tenemos la posibilidad de pedirle cosas al Señor, como en el caso de Jabez, que dijo, bendíceme, le dijo, ensancha mi territorio, y le dijo al Señor, que tu mano esté conmigo. Tenemos la posibilidad de hacerlo, entonces podemos pedirle al Señor, dame un buen esposo, una buena esposa. O sea, es una oración que se alinee con su voluntad. Señor, siento que en mi ministerio necesito de una ayuda, dame. O Señor, haz prosperar mi negocio. Es una voluntad, es una oración que se puede alinear con la voluntad del Señor. Dios no está en contra de que nosotros crezcamos o seamos bendecidos si nuestros motivos son correctos y son motivos alineados con su voluntad. Entonces, en el caso de Jabez, él oró, el Señor le dio una aprobación así inmediata, lo que evidencia que su oración estaba alineada con lo que Dios quería. Básicamente, ahora analicemos un poco su oración. La oración de Jabez refleja el corazón de Dios, porque él pidió cuatro cosas y cada una de ellas están alineadas con qué? Con principios bíblicos. ¿Y dónde está la voluntad del Señor? En su palabra. Entonces, si mi oración está alineada con los principios de la palabra del Señor, me aseguro de que sea una oración conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Él le pide bendición al Señor. No pidió de una forma egoísta ni nada, o sea, básicamente él buscaba el favor de Dios en su vida porque decía a su mamá, tú te vas a llamar Jabez porque yo te tuve en dolor. Entonces era como si su vida representaba un dolor. Y él dice al Señor, bendíceme, que mi vida no sea una vida de dolor o que simplemente le recuerde a las personas dolor, el dolor. Es como si aquí alguien se llamara dolor o problema o angustia, no sé. Ahí viene la hermana angustia, que a todos nosotros nos angustia, o el hermano angustia, o el hermano estrés, no sé. O sea, ¿qué maldición es eso? Es una maldición tener un nombre así. Entonces le decía al Señor, cambia esa maldición en bendición. Ya yo no quiero ser una maldición. Yo no ser, yo no quiero ser percibido como una maldición. Ya no quiero ser un recuerdo de maldición, un recuerdo de dolor para mi madre, para ciertas personas. No quiero seguir siendo esto, Señor. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y muchas veces la traducción de la bendición significa mucho, pero una de las interpretaciones de la bendición es decir el bien de una cosa. Es decir, que a él o de él su mamá dijo algo mal, que tu vida significa dolor, porque a ti te tuve con dolor, en dolor. Como también muchas personas nos han puesto etiquetas en la vida por nuestros errores que hemos cometido. Entonces no es ilegítimo decirle al Señor, cambia mi historia. Es precisamente lo que él estaba diciendo al Señor. Cambia mi identidad, porque mi identidad es maldición. Mi nombre, incluso ese Jabes, significa dolor. Es una maldición. No era yo una ocasión de alegría y de bendición y de felicidad para mi mamá. Yo fui una ocasión de dolor para su vida. Como también en tu caso quizás eres el dolor de cabeza de tu padre o de tu mamá, no sé, o de tu pastor, no sé. Dice que eres la oveja negra, no sé. En algunos lugares quizás eres un punto de dolor para alguien. Y él simplemente decía al Señor, cambia mi identidad, cambia mi vida. O sea, no está en contra de la voluntad del Señor eso.
Él estaba pidiendo al Señor su favor en su vida. Estaba pidiendo favor de Dios en su vida. Entonces, no podía ser una oración fuera de su voluntad. Él no pidió ni riqueza ni fama, él pidió la bendición de Dios, que era parte del pacto de Dios con su pueblo. Entonces, cuando le pido al Señor su bendición, le estoy pidiendo algo conforme a su voluntad. Y en su caso no lo pidió ni para tener fama ni para tener nada, él simplemente quería cambiar de identidad, dejar de ser esa maldición que siempre había sido. Entonces lo mismo pasa para tu vida, o sea, si siempre has sido una persona quebrada económicamente hablando, siempre has dependido de personas, nunca has ayudado, siempre has sido pide, 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 y ahora dice el Señor, yo quiero ser una fuente de bendición para las personas, prospérame, tu oración no está en contra de la voluntad del Señor. Es más, es una oración que se alinee con su voluntad, porque Él dice que tú prestarás a las naciones y no vas a pedir prestado. Entonces es una maldición pedir prestado, porque cuando él en Deuteronomio 28 habla de maldiciones, dice que tú pedirás prestado. Entonces él está todo el tiempo pidiendo prestado, viviendo así, es su ciclo de maldición. El decirle al Señor, yo quiero ser una fuente de bendición para otros, prestar, dar a las naciones, está alineado con su voluntad. Entonces, cuando oro de esta forma, con la conciencia de lo que dice Dios en su palabra, tengo confianza de que lo que le estoy pidiendo está alineado con su voluntad y esto alimenta mi fe y estoy confiado de que la bendición que le estoy pidiendo al Señor, Él me la va a dar. Él me la va a dar. Es simplemente esto, conocer lo que Dios dice en su palabra con respecto a un tema en específico. Él quiere que mis negocios prosperen. Es una maldición que mis negocios no prosperen. Y muchas veces, se lo voy a decir y va a parecer controversial, no vas a tener mucho tiempo para poder hablar a profundidad de esto, pero, o sea, muchas personas piensan que es una bendición decir que Dios ha dicho en su palabra que, o sea, necesitamos sudar para trabajar, para comer. Muchas personas dicen que sí, así es. Esa es la vida, hay que sudar, hay que pelear, hay que trabajar duro. No, es una maldición. Es una maldición. Eh, eh, Esa es una maldición que el Señor le había dicho a Adán. Por su pecado el Señor le dijo, porque tú cometiste este pecado como maldición. O sea, vas a sacar fruto para comer, tu comida lo vas a sacar con el sudor de tu frente. Entonces, sudar mucho para tener de qué alimentarme es una maldición, no es una bendición. No es una bendición. Es porque ignoramos la escritura que nosotros pensamos que sí. No. Entonces, decir que tengo un empleo, bueno, tengo lo mínimo y todo es una bendición, no lo es, no lo es. Dios nunca nos había creado para que nosotros sufriéramos para tener de qué comer. Nunca, nunca, nunca. No había escrito esto en su plan. No era parte de su plan. No era parte. Entonces, cuando uno estudia Deuteronomio 28 y lee después del versículo 14, del versículo 15 hasta el 60 y tanto, donde están todas esas maldiciones, y empieza a identificar cosas que en tu vida están que de repente todo lo que haces no es fructífero, no funciona, que sales y tus enemigos siempre te vencen y todo. Empieza a analizar esto y simplemente ponte a la luz de la palabra, analiza tu vida y empiezas a ver qué es lo que está manifiesta en mi vida, bendición o maldición, a la luz de la misma palabra. Y entenderás si lo que tú estás viviendo económicamente hablando es bendición o maldición. Y ahora, a partir de esto, haciendo un diagnóstico de tu vida, tienes todo el derecho de decir, no, ya se tiene que acabar el ciclo de maldición, porque lo que estoy viviendo, nunca me alcanza para mis necesidades. Apenas alcanzo tener algo para comer. Siempre estoy endeudado. Siempre no me funcionan las cosas. O sea, no puede ser la bendición de Dios y la voluntad de Dios que yo esté en esa situación que todo el mundo me esté tratando como si nada porque no tengo plata, siempre le pido prestado y nunca devuelvo la plata porque nunca me alcanzo el dinero. O sea, la verdad no es una bendición, no es la voluntad del Señor que yo esté así, no es su voluntad. Que yo vive al estrecho, que nunca esté en condiciones adecuadas, que siempre me falte de todo, no es la voluntad de Dios. Es porque no conocemos las escrituras que pensamos que así es. Porque la religión nos enseñó que la pobreza es sinónimo de ser santo. No es la bendición y la voluntad del Señor. Su voluntad siempre en su pueblo ha sido que su pueblo fuera prosperado. Sí nos hace pasar por procesos, por supuesto, pero una vida completa de esos procesos, ¿será que realmente es lo que el Señor quiere para mi vida? ¿O es que no entendí su palabra y su voluntad para mi vida? Puedo entender que puedo pasar por un proceso de 2, 3, 5 años, lo que sea.
A algunos les duró 10 años, pero después uno pasa a otra temporada de su vida. Pero si toda la vida es así, o sea, hay algo que no he entendido. Entonces, Jabez estaba en ese punto, decía, mi vida siempre ha sido maldición, Señor, bendíceme. No hizo nada ilegítimo y el Señor le concedió esto. Lo mismo como tú, por ejemplo, puedes analizar tu vida y decir, no estoy satisfecho con lo que estoy viviendo y sientes una revolución adentro de ti. Dices, Señor, bendíceme. De hecho, su oración es así, oh, sí, o sea, si me bendijeras, Señor, y ensancharas mi territorio. Era como un suspiro que nacía de él y que decía, Señor, ya estoy harto de esta situación. Cambia mi situación y cambia mi vida. Y el Señor se lo concedió. En el contexto de sanchear su territorio también, o sea, no se trataba solamente de tierra física, él estaba hablando en ese lenguaje bíblico de lo que podía ser la influencia que él podía tener, la responsabilidad, la expansión de su propósito, podía tener muchos significados. Entonces, esto también está alineado con la voluntad de Dios de multiplicación, de expansión y todo lo demás. El Señor quiere que nos multipliquemos, que expandamos lo que estamos haciendo, es su voluntad. Es la voluntad del Señor que tu ministerio crezca. Es la voluntad del Señor que lo que estás haciendo avance, que tu negocio prospere, que tu familia puedas avanzar. Es la voluntad del Señor que siga creciendo en todo lo que estás emprendiendo o haciendo. Es su voluntad. Entonces, cuando Él le pide al Señor, ensancha mi territorio, estaba pidiéndole al Señor algo alineado con su voluntad, porque siempre Dios había pedido al hombre, multiplícate. Multiplica, pero la multiplicación que él habla, que él manifiesta en Génesis capítulo 1 cuando él crea al ser humano, no solamente tenía que ver con reproducirse y a tener hijos, sino que tenía que ver con la multiplicación en distintas áreas de la vida de uno. Entonces, quería esto para su vida, por eso cuando le pidió al Señor, el Señor se lo concedió. Y también dice que tu mano estuviera conmigo. Esto nos recuerda mucho la oración que estaba haciendo Moisés en Éxodo capítulo 33:15, donde él dice, si tu presencia no va conmigo, dice, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Es la voluntad del Señor acompañarme, que su mano esté conmigo, que su mano me vaya guiando. Es su voluntad. Entonces, cuando le pido al Señor, esté conmigo, o que tu mano esté conmigo, como en el caso de Jabez, le estoy diciendo simplemente al Señor, o sea, esté conmigo, o sea, cuento con tus fuerzas, llévame, Señor, o sea, donde yo vaya, Señor, acompáñame, básicamente porque es tu voluntad estar conmigo, llevarme, guiarme, básicamente le estaba pidiendo algo alineado con la voluntad del Señor. Si le pido al Señor, Señor, me has dado este negocio que reconozco que es tuyo, Señor, esté en este negocio, dirígelo, estoy orando conforme a su voluntad. Mándame a las personas adecuadas, estoy orando conforme a su voluntad. Señor, este ministerio te lo entrego, dirígelo, mándame a las personas adecuadas, estoy orando conforme a su voluntad. Expone los pensamientos, las intenciones, los motivos de los que están aquí por su fama, por su gloria. Estoy orando conforme a su voluntad. Y después voy a empezar a exponer los corazones de muchas personas. Y voy a empezar a entender que este colaborador que está conmigo en este ministerio no está aquí para hacer la obra del Señor. Él quiere resaltar, quiere que su nombre sea exaltado, quiere ganar fama, quiere ganar cosas por sus intereses propios. Empiezo a conocer a su corazón y yo sé que pues es el tipo de líderes a los cuales no hay que dejarle, pues obviamente, hacer todo, porque al final lo está haciendo para Él, no está edificando para Cristo. O sea, Señor, cuando yo hago esta oración, estoy simplemente diciendo al Señor, esté conmigo, guíame, y Él me va sacando cosas a la luz de algunas personas que están trabajando conmigo. O sea, al final no es nada que esté fuera de la voluntad del Señor. Y al final Él dice, líbrame, o sea, que me libres del mal. Y eso nos recuerda también la oración que Jesús decía en Mateo 13, líbranos del mal. O sea, no nos sometes a la tentación, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, que sea de la tentación o cualquier tipo de mal, concretamente. O sea, la oración de Jabez tuvo respuesta porque todo estaba alineado con principios bíblicos. ¿Es la voluntad del Señor que seamos bendecidos? Sí. ¿Es la voluntad del Señor de ensanchar nuestro territorio, que nos multipliquemos? Sí. ¿Es la voluntad del Señor acompañarnos? Sí. ¿Es la voluntad del Señor librarnos del mal? Sí. Entonces, toda la oración de Jabez estaba alineada con la voluntad del Señor, por eso él tuvo respuesta. El Señor le otorgó lo que él pidió. ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor? Alinea simplemente lo que estás pidiendo al Señor con su voluntad y vas a ver que las cosas van a ser mucho más sencillas para tu vida.
muchísimo más sencillo. Y lo que le pidas al Señor, vas a recibir respuestas. Si le pides al Señor unción y poder para que tu nombre, tu fama se esparza, que mucha gente te conozca, pues nunca la vas a tener. Si le pides unción porque quieres bendecir vida, porque te sientes mal cuando la gente vive así esclavas de enfermedades y todo lo demás, el Señor te va a conceder esa unción. Te va a dar mucho más que la unción incluso. O sea, te da muchísimo más. Entonces, es cuestión de alinearse con la voluntad del Señor. Es simplemente esto, pero no puedo conocer la voluntad del Señor si no conozco su palabra. Entonces, si estoy orando por la voluntad del Señor en mi trabajo, en mi negocio, tengo que buscar en la palabra del Señor qué dice Dios en su palabra acerca del trabajo y del negocio. Si estoy buscando la voluntad del Señor con respecto al matrimonio, busco en la palabra del Señor qué dice Dios con respecto al matrimonio. Si estoy buscando con respecto al ministerio, a la obra del Señor, busco en la palabra del Señor qué es lo que Él dice con respecto a ministerio. Si estoy buscando su voluntad con respecto o sea, la adversidad, cuando tengo enemigos, o busco en la palabra del Señor qué dice Dios con respecto a los enemigos. Y les tengo que hacer bien, tengo que hacerlo porque es como un carbón encendido que estoy poniendo sobre sus cabezas. O sea, y ya yo sé qué tengo que hacer, concretamente. Y lo que le pida al Señor, alineado con su voluntad, recibiré respuestas automáticamente con respecto a esto, concretamente. Entonces, la meta es simplemente orar conforme a la voluntad del Señor. Y para hacer un resumen de lo que hemos visto, orar conforme a la voluntad del Señor implica conocer su palabra. Orar conforme a la voluntad del Señor implica orar por el Espíritu. Y también una de las formas de orar conforme a la voluntad del Señor es orando en lenguas, porque en ese momento mi espíritu está orando y no mi carne. Es decir, que puedo estar orando por mi futuro y mi futura esposa, pero si el Señor me da de orar en lenguas, estoy haciendo una excelente oración porque estoy orando conforme a mi espíritu y no conforme a mi carne, verdaderamente. Pero conocer la palabra del Señor es muy fundamental para nuestras vidas. Vamos a cerrar con esta última diapositiva que es la tarea. La tarea de esta semana va a ser una reflexión personal, o sea, como una página más o menos. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre orar conforme a la voluntad de Dios después de esta clase? O sea, según lo que has visto, lo que acabamos de compartir, ¿qué impacto esto ha tenido? ¿O cómo esto influencia tu vida de oración? O sea, ¿cómo cambia tu forma de orar o tu percepción de la oración después de esta clase? También algunas preguntas adicionales. ¿Cómo puedes saber si estás orando conforme a la voluntad del Señor o no? Ahí puedes contestar, por ejemplo, estoy sabiendo si estoy orando conforme a la voluntad de Dios o no. Sí, estoy orando conforme a lo que dice su palabra. O sea, básicamente, porque hay mucha gente que hace oraciones que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Nada, 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 nada. Nada que ver con respecto a la palabra del Señor. Porque no conocen lo que dice Dios en su palabra verdaderamente. Entonces, oran así de forma desordenada porque no saben la palabra. No conocen la palabra del Señor. Entonces, conozcamos la palabra del Señor y oremos en base a esto. ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo en tu vida de oración? Ahí puedes contestar. ¿Y has manifestando el don de hablar en lenguas? ¿Qué diferencia sientes para los que hablan en lenguas en comparación con cuando oras en lenguas entendibles humanamente? Es decir, en español y todo. O sea, ¿cuál es la diferencia que sientes cuando oras en lenguas y cuando oras en tu lenguaje inteligible? Los que no hablen en lenguas pueden contestar esa pregunta que no, todavía no hablo en lenguas, pero es mi anhelo y todo y demás. Pero les pido y les aconsejo a que anhelen orar en lenguas. Anhelen que el Señor les dé la capacidad o sea, que reciban el don de hablar en lenguas, que sean bautizados en el Espíritu Santo y que puedan hablar en lenguas. Es muy fundamental y vital para sus vidas. Ahora, no sé si después de esto alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Vamos a casi terminar la sesión. Voy a dejar de compartir estas diapositivas. Y no sé si hay preguntas, dudas, comentarios, no sé, ¿qué has aprendido de esta sesión? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es el comentario que tendrías tú con respecto a lo que hemos visto en esta sesión? Les escucho y vamos a estar cerrando ya esta clase. Y veía, amén, así es, ajá. Algunos comentarios, amén. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer con respecto a lo que hemos visto hoy? ¿Con qué te quedas o qué guardas de esta sesión
como tal? O sea, ¿qué es lo que se queda contigo con respecto a esta sesión que acabamos de ver hoy? Amén. Bueno, yo cené. Sí. Eh, lo que me ha impactado o lo que me ha llamado mucho la atención en esta clase es que muchas veces estábamos orando según nosotros la voluntad del Señor cuando su voluntad está escrita en su palabra. Uno también, dos, a que el hablar en lenguas, porque también hay personas que como que le apena hablar en lenguas por lo que los otros dirán, pero si supiéramos o si supiésemos el poder que es el hablar en lenguas, que así nos comunicamos con el Señor o entendemos, o como que hay misterio en eso. Y el Señor sabe lo que estamos orando. Eh, y tres, eh, que tenemos que profundizar más en la palabra del Señor para así saber su voluntad y orar en esa dirección, para que podamos ser guiados. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Jocelyn. Gracias por su feedback y también su resumen de lo que ha aprendido. Hermana Jay o alguien más quería hablar, hacer algo. Amén, amén. Por sobre todo que tenemos que escudriñar bien la palabra y saber bien cuál es la voluntad de Dios y que no nos dejó a la deriva y así como, o sea, algo que sí me dejó así como es lo del hablar en lenguas. Yo a veces, eh, por la misericordia de Dios y gracias a Dios, me costó porque ayuné 3 meses para recibir el bautismo del Espíritu Santo y hice muchas cosas locas, pero es como usted dice, es como el anhelarlo, el de verdad quererlo. Y yo, o sea, yo a veces oro solamente en lenguas, pero no lo hacía como con el entendimiento que usted lo estaba hablando ahorita, pues. O sea, yo lo hacía conforme el Espíritu Santo me guiaba. Y una pregunta que sí tenía es que conozco una persona, por lo menos en lo particular yo, puedo, o sea, yo, si yo cierro ahorita y me pongo a orar y yo digo, ok, voy a orar en lenguas, yo oro, o sea, yo oro en lenguas porque yo dispuse a orar en lenguas, pero conozco una persona que no es así, sino que ella dice como a veces, dice como, no, igual, estuvo poderoso y habla en lengua, o sea, como en ciertos momentos, pero no es algo, o sea, no es como, y tampoco le he dicho porque no sé cómo expresarme de yo decir como que, wow, pero yo lo puedo hacer porque tú no puedes hacerlo en todo momento, sino en momentos específicos como en medio de una administración o en medio de algo en específico, pero no es como que ella pueda, o sea, hacerlo así como, no sé, quizás lo hace usted o lo hago yo, o no sé si es que, no sé, o sea, no sé. Entonces esa es mi pregunta o mi duda. Ajá. Ok, listo. La palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14 19 dice, aquí el apóstol Pablo dice, ok, vamos a ir un poco más antes, ¿no? Dice en el versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, ¿no? Hablando en lenguas. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, ya habla del hecho de que lo hago más que todos vosotros, ¿no? O sea, como que hay uno que lo puede estar haciendo así. Y en el versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Cuando tomas este pasaje, entiendes que el apóstol dice prefiero, es decir, que yo tengo la elección. Llega un momento en mi vida con ese don que el Señor me ayuda a tener como el control. O sea, es como si yo puedo elegir y, o sea, prefiero orar en lenguas o no. Yo tengo un ejercicio que tengo porque a veces tenemos que entender que nuestra vida espiritual se parece mucho a la vida física. El espíritu entrena como el cuerpo entrena, entonces el espíritu entrena con la oración. Yo si voy al gimnasio una vez a la semana, 1 hora cada día,
una hora no tendrá la misma consistencia física que alguien que va todos los días de la semana, 2, 3 horas o 8 horas. Entonces, mientras más oro, mejor para mi espíritu. Entonces, tengo un ejercicio que yo hago es que en mi vida, o sea, me pongo metas, o sea, es decir, que tengo que tener 1 hora de oración en lenguas mínimo, o sea, en el día. No oro en otros idiomas antes de haber tenido esto. Me enfoco full time y pongo quizás una música o algo así, empiezo a orar en lenguas, pero yo lo decido, porque aquí el apóstol dice, prefiero en la congregación decir 5 palabras porque yo tengo la elección en el entendimiento para que los demás escuchen, entiendan y me puedan contestar amén, ¿no? Que decir 10.000 palabras en lenguas, porque yo tengo la posibilidad de elegir. Ahora, cuando estoy solo o cuando estoy orando, no para todos, o sea, es decir, no estoy haciendo una oración para orar por una petición, sino que estoy orando en mi lugar, en la iglesia. Yo puedo orar 1.000, 10.000, 100.000, lo que sea en lenguas, porque estoy en mi tiempo orando concretamente. Entonces, solo con este pasaje, uno le da a entender a la persona o sea, el apóstol Pablo nos hace entender que él controlaba el don, como también nosotros lo controlamos y algunos lo pueden controlar como tal. Sí, al inicio de mi vida espiritual, siempre dependo de la inducción del Espíritu Santo. Muchas veces la pasaba a todos, que solo hablabas en lenguas cuando el Espíritu Santo te tocaba o cuando había un mover especial y sentías que no controlabas nada y empezabas a hablar en lenguas. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que sí, llegas a un momento donde sí lo controlas y todo. Pero quizás esa persona está aún en sus momentos, donde aún depende del hecho de que el Espíritu lo impulse para hacerlo, pero muchas veces también puede suceder por falta de enseñanzas, porque estas cosas también se tienen que enseñar en las iglesias. Que el don de lenguas es muy importante. Tengo que hablar en lenguas, tengo que enseñar a la gente a que escojan y elijan también hablar en lenguas cuando puedan, porque es vital para su vida espiritual. Es muy vital para su vida espiritual. No sé si contesté la pregunta, si quedó clara o si hay algunas zonas que aún no. Amén. Sí, mi pregunta era básicamente esa, o sea, si el como tratar de hablar con esa persona estaba correcta, o sea, estaba bien. Ajá. Y, y eso, pues, porque si es como siempre escuchar lo mismo y se me hace raro, pero no quiero como va a hacerlas o que lo vaya a tomar a mal. Exactamente. Pero sí contestó mi pregunta, hermano. Ok, Gracias. perfecto. Muchas gracias, hermana. Pero tómalo como 1 Corintios 14, del versículo, de hecho, 16 hasta el 19, en caso de que necesites hablar con la persona y explicarle también un poco. Y más que todo en el versículo 19, donde él dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, o sea, para que los otros puedan escuchar, entender, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Si dice prefiero, es que tengo elección. Si no hubiera hecho, cuando el Espíritu Santo me lleve a orar en lenguas no lo controlo, entonces lo dejo hacer. Pero él dice yo prefiero, porque tengo la elección en algún momento en específico. Ok, ¿alguien más con un comentario o una pregunta o un feedback de lo que hemos visto hoy? Hermana Ondina. Si yo tengo una pregunta, Sí, por ejemplo, cuando la persona está hablando en lengua, sí. ¿cómo la otra persona puede, o sea, cómo se puede interpretar? ¿La Ah, misma persona que lo está haciendo puede interpretarlo? ¿O hay otra persona que puede? ¿O el Espíritu Santo es quien le va a dar ese entendimiento a esa persona que está escuchando para entender lo que esa persona está hablando en lengua o no? ajá. Ok, el don de interpretación de lenguas lo da el mismo Espíritu Santo. Yo sé que cuando tocamos el punto de orar en lenguas siempre nos extendemos. Cuando imparto cursos de dones espirituales, a veces tomamos 2, 3 horas, a veces 2 clases solo para hablar de este don, porque es algo que trae muchas controversias a veces. La Biblia dice en 1 Corintios 14, 13, dice, por lo cual el que habla en lenguas extraña o en lenguas espirituales, ¿no? Pida en oración poder interpretarla. Es decir, que yo le puedo pedir al Señor que me dé también la capacidad de interpretar las lenguas que estoy hablando. Y muchas veces me ha pasado que yo estoy orando en lenguas y es como si entendiera lo que estoy diciendo, solo que está saliendo en lenguas. Ahora, si yo estoy orando para mí, pues no necesito decirle a nadie lo que estoy diciendo, porque al final yo mismo estoy orando en lenguas y el Espíritu me da la capacidad de entender lo que se está diciendo. Ahora, si es en la congregación, he orado en lenguas
y Dios me ha dado la capacidad de interpretarla, pues entonces le doy el mensaje a los demás. Pero siempre es el Espíritu Santo que lo hace. Entonces hay que pedirle al Señor en la congregación que le dé a varias personas el don de interpretación de lenguas para que cuando algunos hablen en lenguas, si es que esas lenguas son un mensaje de Dios, que pues que haya alguien o algunas personas para interpretarlas y poderla comunicar al pueblo del Señor, porque es fundamental. Pero es el Espíritu Santo quien lo hace. Entonces hay que pedir al Espíritu Santo que también, de la misma forma que le ha dado a la iglesia, a algunas personas que hablen en lenguas, que también les dé a algunos la capacidad de interpretar lenguas, sino también uno puede pedirle al Señor, dame la capacidad de interpretar lenguas, para entender lo que los demás están diciendo y entender lo que yo mismo estoy diciendo cuando estoy hablando en lenguas. Pero Dios me lo puede dar a mí mismo, yo quien estoy hablando en lenguas, como puede darle a alguna otra persona que tenga el don de hablar en lenguas. Puede suceder en ambos sentidos, o sea, de las dos formas puede suceder. Pero siempre hay interpretación cuando el mensaje que yo estoy dando en lenguas es para el público, porque hay personas que oran en lenguas para edificarse a sí mismo. Es decir, que solo estoy orando para mí, por mí y todo lo demás, y no tiene nada que ver con la congregación. Pero hay momentos donde mi hablar en lenguas es un mensaje de Dios al pueblo y ahí en ese momento necesita traducción y se requiere que alguien nos ayude y lo haga completamente. No sé si respondí a la pregunta, pero el Espíritu Santo es quien lo hace y me puede dar a mí, que estoy hablando en lenguas, el don, o a alguien que no está hablando en lenguas para que me entienda y pueda transmitir el mensaje al pueblo del Señor. No sé si contesté, hermana Ondina, o si hay alguna duda que quiero aún. Sí, entonces por eso es que yo he escuchado pastores Sí. que hablan en lengua y después hablan en español. Ajá. Ahora, lo que yo no había puesto atención era si era que estaba interpretando lo que el Señor le decía. Ujú. Ahora bien, hace mucho yo estaba en una iglesia y el pastor decía, si ustedes no hablan en lengua, ustedes no van a ser obreros, no pueden ser obreros. Y yo me quedaba escuchando eso y yo decía dentro de mí, bueno, pues entonces yo no voy a ser obrera porque a mí eso no me nace. Decía yo dentro de mí y yo un día digo a mi esposo, digo yo, ¿tú sabes una cosa? ¿Y cómo el pastor puede decir que si uno no habla en lengua? Porque si eso no te sale de adentro, o sea, es como que Dios te tiene que poner eso. O sea, tú no puedes hacer algo que tú no puedes. Le Ujú. decía yo a él y decía, ora al Señor que Él te va a dar Él te va a dar ese don. Digo yo, pero es que como que a mí no me entra eso en la cabeza. Por eso que yo, cuando alguien decía de hablar en lengua, yo decía, bueno, eso llegará a mí cuando el Señor quiera, pero como que yo no lo pido. Ajá. O Pero hay, sea, esa soy yo. ajá. Pero hay que anhelarlo, hay que pedirlo, porque la palabra dice en 1 Corintios 14:1, dice, Ujú. seguir el amor y procurar los dones espirituales. Cuando leemos en otras versiones, dice, procurad el alcanzar el amor, pero también desean, o sea, deseen ardientemente los dones espirituales. Y después dice, sobre todo, que profeticéis. En la nueva versión internacional dice, ambicionen los dones. O también dice, también deberían desear. Es decir, que yo puedo desear y pedirle al Señor un don espiritual. Lo mismo pasa con el don de hablar en lenguas. O sea, se lo puedo pedir a Dios. Y es importante porque, o sea, ah, no digo que no somos completos sin hablar en lenguas, pero nos falta algo a nuestra oración, porque precisamente para esto el Señor lo ha dado. Y se van a dar cuenta que los dones, el Señor los ha dado para los demás, excepto el don de hablar en lenguas. Porque cuando habla, por ejemplo, de los dones en 1 Corintios 12 dice que el Señor ha dado los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que cuando el Señor me da don de sanidades es para ministrar sanidad a otras personas, ¿no? Cuando el Señor me Sí. da distintos dones es para ministrarlo a los demás, palabra de ciencia, para ver de sabiduría y todo. Por lo general es para ministrar a los demás. Pero en el hablar en lenguas, Él dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces, es parte de mi equipamiento espiritual. O sea, fuera del contexto de la iglesia ministerial, yo necesito el hablar en lenguas para mí, porque me ayuda en mi oración y en mi vida de oración. Es como si me edifica fuertemente cuando yo oro en lenguas. Y siempre digo, para mí la oración en lenguas es un atajo para entrar rápido en la presencia del Señor. Porque a veces vienes de un día cargado, estás cansado y todo lo demás
y no logras conectar con la presencia del Señor. Entonces estás orando, Señor, gracias por este día, gracias, y no logras conectar. Y de repente empiezas a hablar en lenguas y fácilmente entras. O sea, lo que te tomaba 1, 2 horas antes de conectar, en 5 o 10 minutos ya conectaste. O sea, los que viven así se darán cuenta de esto. Entonces, fuera del contexto del ministerio de la iglesia, piensa en ti mismo. O sea, yo necesito ese don. Porque dice la Biblia que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Les doy la referencia, dice en 1 Corintios 14, versículo 4. Lo dice, el que habla en lenguas, o sea, se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a la iglesia. Pero el que habla en lenguas se edifica a sí mismo cuando no es un mensaje para la iglesia, ¿no? Porque yo oro en lenguas para transmitir un mensaje a la iglesia, pero también hay momentos donde oro en lenguas para mí. Estoy orando, diciendo misterios sobre mi vida, declarando palabras, cancelando, pero como mi entendimiento no lo entienda, mi espíritu va orando y es para mi bien. Es muy importante esto. Así que le aconsejaría que usted lo anhele por su vida, primeramente. Y obviamente ministerialmente hablando le va a ayudar, pero por su propia vida es uno de los dones que Dios nos ha dado para edificarnos, además de edificar a los demás cuando hay una interpretación. Pero es muy importante de anhelarlo. Usted va a notar también que su vida de oración va a tener un cambio radical cuando usted empiece. No digo que obviamente los que no hablen en lenguas no pueden tener formas de avanzar espiritualmente hablando, pero los que sí hablan en lenguas notan una gran diferencia en su vida de oración. Y lo digo por experiencia, porque 3 años de mi vida cristiana no hablaba en lenguas porque no se me enseñaba nada de esto. Hasta que empezaron a enseñarme en la iglesia donde fui, hasta que al hablar en lenguas empecé a entender la importancia de ese don, lo empecé a anhelar. Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Esa noche me acuerdo que salía del servicio, yo seguía hablando en lenguas, no podía parar. El Espíritu Santo me había bautizado, terminó el servicio, yo regresé a mi casa, yo seguía hablando en lenguas. Y desde ese entonces, en muchas ocasiones me ha seguido bautizando y todo, y ya llegó un punto donde Él me ha puesto el don fuertemente en mí, y ya lo hablo sin, o sea, hace 12 años, 13 años, en el 2012 fue que recibí el bautismo del Espíritu Santo. Hace 13 años atrás, desde ese entonces hablo en lenguas y siento que también ha cambiado. Algunas personas cuando me escuchan hablando en lenguas, dicen, te sentimos que lo hablas como si fuera un lenguaje. Porque hay personas que hablan lenguas así, y otros que articulan. Hay una diferencia. El apóstol Pablo dice, le doy gracias al Señor porque hablo más en lenguas que todos vosotros. Porque el don también puede crecer. De la misma forma que la unción crece, la profecía crece, el don de hablar en lenguas también puede crecer y evolucionar, o sea, básicamente. No sé si le ayudé con estas respuestas. Sí, entonces viene siendo como hablar en lengua viene siendo como ¿cómo decir? Una conversación íntima con el Padre, que solamente el Padre y tú pueden entender. Vamos a decir que el enemigo no puede entender el don de lengua También. y es como lo único que no se puede meter contigo. Exactamente. Eso es lo que entiendo. Exactamente, exactamente. Y es mucho mejor porque el diablo no puede contrarrestar ni luchar en contra de mis oraciones porque no las entiende. Exacto. Empiezo a decir al Señor, Señor, bendice a mi mamá, dale salud. El diablo sabe que estoy orando por salud por mi mamá. Ujú. Y pues, ¿qué va a hacer? Va a atacar. Bueno, Va a los atacar, planes de salud, exacto. ¿no? Pero si yo estoy orando en lenguas y hablando de mi ministerio, de mi futuro, de mi matrimonio, de mi familia, él no entiende nada. No sabe qué atacar concretamente. O sea, no sabe qué atacar. Es muy vital para mi vida de oración, muy vital. O sea, no lo menospreciemos como don, se los aseguro, la verdad. Gracias por la aclaración. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Vamos a cerrar, usted va a orar para cerrar esta clase y orar también para la próxima sesión, que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga equipando pues con su palabra. Hermana Ondina. Oh, yo, ok. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por este momento delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por la clase de hoy. Gracias, Señor, por el entendimiento. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí aprendiendo más, Señor, de tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Abre nuestro entendimiento a cada uno de nosotros y danos, Señor, más sabiduría. Gracias, Señor, por el profesor y síguele dando, Señor, más sabiduría, más entendimiento
para que él pueda seguir, Señor, hablando de tu palabra en el nombre de Jesús. Y bendice, Señor, a todos los que estamos aquí en esta hora. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que la próxima clase, Padre Celestial, tú nos guíes con más entendimiento, más sabiduría y más discernimiento en el nombre de Jesús, y que tú puedas, Señor, darle al profesor también la capacidad, preparándolo más y más, Señor, de tu palabra en el nombre de Jesús. Bendice su vida, bendice, Señor, su ministerio en el nombre de Jesús. Bendice el ministerio de cada uno de los que estamos aquí. Cubre, Señor, sus casas, cubre, Señor, su familia en el nombre de Jesús. Que tus santos ángeles, Señor, nos cubran donde quiera que vayamos, Señor, al frente, atrás, a la derecha y a la izquierda, en el nombre de Jesús. Y que tu poder, Señor, esté sobre cada una de nuestras casas, Señor. Cubre nuestros hogares, Señor, con tu fuego santo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. A ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, hermana, por esta oración poderosa. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase, Dios mediante, el próximo domingo. Vamos a ser diligentes en pasar los videos y las diapositivas lo más pronto posible. Y pedimos perdón por no haber sido muy diligentes con estos en la parte de esta escuela de los domingos. Pero pasaremos las diapositivas esta misma noche y el video trataremos de que esté listo para mandarles el playlist completo y que lo tengan. Amén. Que el Señor les bendiga. Si quieren abrir micrófonos para despedirse también, podemos hacer. Nos vemos en la próxima clase, Dios mediante.